¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, esta semana una de las notas que acapararon la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales estuvo relacionada con lo que sucedió con un submarino llamado Titán. Lamentablemente, las personas a su interior fallecieron. Un submarino que se rentaba literalmente a gente de importantes recursos, gente de un estrato social alto, pues para que bajaran a turistear, por decirlo de manera coloquial, cerca del Titanic, de los restos del Titanic. Pero hay un tema más de fondo. ¿Por qué? Porque esta misma semana hubo un naufragio de migrantes que dejó decenas y decenas de muertos y que nadie le tomó la atención. ¿Qué es lo que pasa precisamente en estas asimetrías mediáticas, asimetrías narrativas? Vamos a platicar a fondo y le agradezco muchísimo a la maestra Carla Escoffier que esté con nosotros. Carla, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué tan común es en los medios de comunicación, en las narrativas incluso oficiales por parte de autoridades, este tipo de asimetrías en donde cuando se habla de personas, y lo digo con todo el respeto que merecen las personas que lamentablemente fallecieron y sus familias, pero cuando se habla de personas con recursos, se les da un trato diferente al tema, por ejemplo, de la migración, que es un asunto que tristemente se replica de manera cotidiana, naufragios, asesinatos, secuestros, en fin. Bueno, de entrada yo creo que justamente hay que empezar a responder esa pregunta con la aclaración que bien hiciste. Em, Creo que hay dos niveles en los cuales podemos entender este tipo de noticias. Evidentemente a un nivel humano, creo que cualquier ser humano puede empatizar con el tipo de sufrimiento, dolor que muy seguramente habrán padecido, espero no por mucho tiempo. Y en ese sentido, pues al ser personas conocemos el dolor, conocemos el sufrimiento, la angustia, tanto de los familiares como de las personas que lamentablemente murieron. Eh, pero esto no quiere decir que no podamos hacer una lectura política. Una cosa creo que no es incompatible con la otra. Podemos reconocer que efectivamente un sufrimiento de esa forma a nadie beneficia, ningún beneficio o gracia otorga absolutamente a nadie, pero sí hay que hacer una lectura política de la situación. Las personas que estamos pues en México, que estamos acá comentando, que estamos en este espacio, muy probablemente las personas que nos están escuchando, en nuestras manos no está el haber pues hecho algo materialmente o al menos no de forma directa para que estas personas hayan podido ser rescatadas o para que esto se haya evitado. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Reflexionar sobre cómo entendemos estas dinámicas, ¿no? Y justamente lo que tú mencionabas, que se estuvo mencionando muchísimo en redes sociales y que algunas personas consideran insensible, pero a mí no me parece, que es compararlo con lo que ocurre con tragedias como la de migrantes que se encuentran en un naufragio, se encuentran cruzando el mar Mediterráneo, pero también podríamos pensar en migrantes que se encuentran cruzando la frontera con Estados Unidos y que no son rescatados a pesar de que se conoce dónde están, se conocen los riesgos y sobre todo que hay posibilidades reales y materiales de poder atender la situación y de ayudarles, ¿no? En el caso de las personas que estaban en este Ocean Gate, se hizo todo lo humanamente posible y cuando decimos todo es literal, o sea, todo lo que está a disposición de gobiernos, del dinero, de los factores económicos, de personal, se hizo. Habían 4 gobiernos que estaban en coordinación para tratar de encontrarlos. Y a pesar de eso, cuando ocurren tragedias como migrantes cruzando el mar Mediterráneo, a pesar de que se sabe dónde están, a pesar de que se conoce el riesgo, no vemos muchas veces ni siquiera la voluntad de un solo gobierno por rescatar a estas personas. Y la pregunta es, ¿por qué? Algunas voces han dicho, bueno, es que ellos son inmigrantes ilegales, estos eran personas que, ilegales, lo digo entre comillas, esas eran personas que solo estaban tratando de turistear, pero la realidad es que justamente si partimos de este discurso de todas las vidas valen por igual, pues es irrelevante el tema del contexto migratorio o de si era un tema de turismo, ¿no? Y realmente pues hay que reconocer que esto es porque decimos mucho que todas las vidas valen, pero la realidad es que no se les da valor a todas las vidas por igual. Y eso lo vemos en la reacción de gobiernos frente a migrantes o frente a empresarios millonarios que se encontraban
en el Ocean Gate, ¿no? Insisto, esto no quita ni es poner ningún ápice de sugestivo a decir que qué bueno que les pasó, que se lo buscaron, no va por allá la parte humana de reconocer el sufrimiento y de reconocer que es inaceptable ese sufrimiento, creo que no está en duda. Es la parte política que estamos analizando, no la suerte específica de 5 personas. Sí, porque aquí la gran pregunta que incluso tú la haces en tu cuenta de Twitter es, ¿a cuántos de nosotros se buscaría exactamente igual como se buscaba a estas personas cuando se han anunciado naufragios, por ejemplo, de inmigrantes africanos hacia Italia? No salen las autoridades de Italia a buscarlos directamente para rescatarlos. En muchas ocasiones esperan hasta que lleguen incluso a Lampedusa para tratar de hacer algo al respecto. O incluso podemos hasta extenderlo el tema de las desapariciones en México, Así ¿no? es. De cuando se va a hacer una denuncia y las autoridades empiezan a decir no tienes que esperar 48 horas, a pesar de que eso no es legal, o a lo mejor se fue con el novio, o cualquier otro tipo de puesta en duda a la acción para encontrar a estas personas. Eh, entonces, cuando empiezan estos cuestionamientos de clase, de cómo son las lógicas de desigualdad frente a estos sucesos, mucha gente dice, ay, bueno, pero eso no importa, todas las vidas valen y hay que hacer todos los esfuerzos como se debería hacer a cualquier persona. Sí, estamos de acuerdo, pero la cosa es que hay que resaltar que esto no se hace con todas las personas. Decir que no se hace con todas las personas y que no se les da el mismo valor no es pedir que no busquen a estas 5 personas de altos recursos, no es desear que sufran más como una especie de culpa o sacrificio religioso o algo por el estilo, simplemente es que hay que resaltarlo, porque la realidad es que no se va a mover igual con otros casos, ¿no? Y si no y digamos que no está en nuestras manos lo que no estaba en nuestras manos lo que iba a pasar con el Ocean Gate, pero si está ahorita en nuestras manos, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo evidenciamos esto? ¿No? ¿Cómo señalamos a los gobiernos esa hipocresía en la garantía de la protección del derecho a la vida? ¿No? Entonces, creo que no es menor y creo que si realmente vamos a tomar en serio esa frase de todas las vidas valen, todas las vidas tienen el mismo valor, pues hay que señalar eso, ¿no? Y creo que también estas tragedias eh, nos confrontan con esa parte porque eh, muchas veces no queremos voltear a ver que las estructuras, los sistemas, las dinámicas, las formas en las que funcionan las instituciones, el día a día y distintos espacios de nuestra sociedad están pensados y construidos bajo el hecho que no valemos lo mismo. Entonces, cuando se señala, mucha gente suele incomodarse y es normal porque hablar de discriminación, hablar de desigualdad es incómodo, verdaderamente es incómodo, porque incluso, por ejemplo, aquí estamos tú y yo en este espacio conversando sobre este tema, pero la realidad es que hablar en verdad de igualdad y no discriminación implicaría que tanto tú como yo tendríamos que incomodarnos en algún punto, ¿no? Porque esta cuestión de desigualdad nos atraviesa a todas y a todos, no por igual, pero nos atraviesa y eso quiere decir que probablemente hemos padecido la desigualdad o la discriminación de alguna forma, pero también hemos tenido réditos, también nos hemos beneficiado directa o indirectamente. Entonces, creo que es normal que sea incómodo hablar de estos temas. Creo que a mucha gente le incomodaba pensar que frente a esta tragedia hubiera un análisis político que se tendría que hacer, que creo que mucha gente lo interpretó como algo caprichoso. Yo entiendo que también ahorita en redes sociales es muy de moda que apenas sucede algo, ver quién puede dar el comentario más disruptivo, ¿no? O el de más like. Yo entiendo esas dinámicas verdaderamente que se dan, pero hay que reconocer que esto no era un planteamiento de ese tipo a mi gusto, ¿no? Yo creo que son planteamientos válidos, necesarios, sí, incómodos, pero porque yo muchas veces pienso que hasta si hablamos de discriminación y desigualdad y no sentimos en algún punto incomodidad, probablemente no lo estamos hablando en serio, ¿no? Ahorita que mencionabas este tema de la estructura política, los gobiernos reaccionan al dinero, los gobiernos reaccionan precisamente a un gran capital que de una u otra manera es el que controla muchas veces esas mismas determinaciones. A final de cuentas, la migración es producto del fracaso de un mismo sistema financiero que no garantiza la igualdad de oportunidades para todos y por eso muchos y muchas se tienen que ir de su territorio. Y el dinero muchas veces, como en este caso en particular, pues se busca gente que de una u otra manera tendría un vínculo directo con algún tipo de político en alguno de estos 4 países que estaban detrás de ellos.
Exactamente, o sea, también habría que preguntarse, o sea, cómo es que sí hubo esta reacción y por supuesto podemos pensar en todos los vínculos, cercanías que probablemente tenían de lo que implicaba para los gobiernos el hecho de que estas personas pudieran resultar heridas o como tristemente ocurrió, que fallecieron y es la realidad. A mí me recuerda un poco lo que ocurría cuando empezó la guerra en Ucrania, que empezó a circular mucho como medios de Europa hacían referencia al hecho de que eran refugiados blancos, ¿no? Que eran personas de ojos azules, pelo güero, piel blanca, que llegaban como refugiados, ¿no? Incluso hasta comentarios racistas, clasistas, xenofóbicos que se hacían en algunos canales y medios europeos diciendo de, es que es impresionante porque esto es como si fuera África, pero es Europa, ¿no? Comentarios así de horribles que lo que evidencian es que es nuestra incapacidad de vernos en la otra persona. Al final del día yo creo que también la discriminación parte de ese punto de nuestra incapacidad de empatizar con la otra persona por verle como un actor externo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y de alguna manera, pues el hecho de que empezar a negar refugiados de ojos azules, en piel blanca, pues hacía que muchas personas de Europa empatizaran más rápido con eso, porque de alguna manera se veían en ese espacio. Incluso yo creo que en el caso de América Latina, muchas personas, incluso si no eran de piel blanca, ojos azules o pelo rubio, empatizaban más fácilmente porque de alguna manera eh, veían en estas personas de Ucrania reflejado este estereotipo de lo que es una persona, ¿no? De lo que es una persona ideal, de estos estereotipos de belleza, que incluso están muchas veces ligados social y psicológicamente a temas éticos, ¿no? De personas que valen, que tienen un valor, que vale la pena ser escuchadas, vale la pena ser tomadas en cuenta, porque lo tenemos muy arraigado. Y ojo, hacer esta crítica, por supuesto, que no es hacer menos el dolor de la gente de Ucrania o hacer menos el sufrimiento físico, psicológico que lamentablemente habrán tenido estas personas en el Ocean Gate. No es negar esto, es justamente si nos importa ese dolor de personas en Ucrania, si nos preocupan las vidas que se puedan perder en el Ocean Gate o una explosión de este tipo, si verdaderamente nos preocupa ese valor humano, tendríamos que pensar por qué no es extendible a todas las personas, por qué nos cuesta eh, mucho tener la misma empatía hacia personas de Haití, por ejemplo, que a personas de Ucrania, ¿no? O sea, entonces, Claro. ¿cómo se explica que es fácil poner una banderita de Ucrania de muchas personas que lo empezaron a hacer en Twitter y en redes sociales, pero no así de Haití? Y no estoy diciendo que pongan las banderitas de Haití, pero viendo cómo se llama la migración que hay en México ahorita de haitianos y toda la discriminación y todos los discursos xenofóbicos que hay, pues acá hay algo que hay que reflexionar, creo yo. Este punto de los países, retomando el tema, Carla, reaccionaron defendiendo a los suyos, es decir, a final de cuentas, un sistema financiero y un sistema diseñado por oligarquías, para las oligarquías, reaccionaron defendiendo a los suyos. Una reacción, ¿tú la consideras, digámosla de esa forma, natural por parte de estos estados? Pues mira, creo que pueden ser muchos factores, yo para nada descarto eso, yo creo que, insisto, personas que tenían esa capacidad económica tan grande, no estamos hablando de millonarios, no simplemente gente rica o gente de dinero, no estamos hablando de simplemente personas que se pagaban un crucero, un viaje, eran millonarios, o sea, que incluso muchas personas ricas no podrían financiarse muchas cosas que estas personas sí, pues muy probablemente tenían vínculos con gobiernos y no estoy diciendo o levantando falsos en el sentido de decir hicieron corrupción o no, pero realmente personas que tienen ese nivel de riqueza es muy difícil, por no decir imposible, que no tengan vínculos, cercanía y redes en los gobiernos. Y de hecho, a mí me parece que también eso debería ser una cuestión a plantear, ¿no? O sea, ¿cómo justifican gobiernos como Francia, como Reino Unido, como Canadá, como Estados Unidos, esta búsqueda sin escatimar en la cual literalmente, como decía al inicio, se hizo todo lo posible y de una forma literal, porque no había más tecnología, más, digamos, embarcaciones que las que se destinaron a esa búsqueda que en el mundo de las que se podían poner. O sea, realmente no había nada más que hacer
y en otros casos no. O sea, ¿cómo se justificaría eso, no? Entonces, me parece que eso también puede ser un debate muy interesante, tanto en estos países, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, pero también a nivel internacional, ¿no? Y muy probablemente es eso, de entre un tema de verse en la otra persona y no en otras, hasta un tema que puede ser con vínculos financieros al final del día. Y sobre todo creo que también viendo algunos comentarios en redes sociales, creo que no podemos separar esto de los discursos de meritocracia. De alguna manera, también hemos creado una cultura en la cual empatizamos más con las personas millonarias, con las personas ricas, pero porque nos enseñan a vernos, o más bien a verlas como objetivos a los que en teoría podríamos llegar o queremos llegar, como todo este tema aspiracionista, y además que también vinculado al hecho de que, bueno, pues si eres una persona millonaria, es que eres una persona que hizo mucho bien y que hizo todo el esfuerzo del mundo para alcanzar esas sumas de dinero, cuando la realidad es que es muy difícil que una persona llegue a esos niveles de riqueza sin que, digamos, en saldo blanco, por así decirlo, creo yo, al menos en lo personal lo creo, pero para no estar levantando falsos y sobre todo de personas recién fallecidas, dejémoslo en que simplemente hay esa presunción de bondad, de admiración que deberíamos tener a estas personas cuando realmente pues es un mero discurso meritocrático que nos lleva a absurdos como eso, ¿no? A defender, justificar o incluso ofendernos. Yo vi gente en redes sociales ofendida porque se estaba planteando estos cuestionamientos a estas personas millonarias frente a los migrantes, ¿no? Entonces, me parece que socialmente es muy interesante y Sí, preocupante. a lo que me refiero también, mi querida Carla, es si los gobiernos actúan ya, más allá del vínculo que pudieran tener estas personas que en paz descansen o no, él ya reacciona de esa manera porque está estructurado de arriba para abajo. Es decir, la prioridad siempre será aquel que de una u otra manera forma parte de ese estrato social, y quienes no forman parte de eso se convierten, nos convierten, más bien dicho, en personajes desechables. Por supuesto, o sea, por supuesto, incluso lo podemos ver en temas, por ejemplo, como la guerra contra el narco, ¿no? O sea, cómo incluso nuestro concepto de seguridad está relacionado a lo que sucede o no sucede en ciertas zonas de las ciudades o en ciertos edificios, en ciertos lugares, ¿no? En muchas ciudades mexicanas actualmente no es que esté bajando los índices de inseguridad necesariamente o de homicidios, pero lo que está pasando es, a mí me da la impresión, no soy experta en seguridad, pero me da la impresión que a lo mejor podríamos estar teniendo un proceso un poco similar a lo que pasó en Brasil, que era que la violencia más que reducirse se empezó a desplegar y a acorralar en ciertas zonas específicas, ¿no? Hasta el punto de que el discurso, la percepción de la población blanca con cierta capacidad económica, ¿cómo se llama?, de políticos, de medios, era que se redujo la inseguridad, ¿no? Es decir, en lugares, por ejemplo, como Nuevo León, no es que ya no estén habiendo balaceres y homicidios, lo que pasa es que ya no ocurre en San Pedro Garza García, ya no ocurre en el centro de Monterrey, o al menos no tanto, ¿no? Sino que esa violencia se va replegando a ciertos barrios en los que pareciera que ya no importa, ¿no? En los que pareciera que allá no es tan inseguridad, no es tan grave porque no está apelando a ciertas personas y por supuesto no lo mismo, ¿no? Personas en las que no te reconoces, pero también personas que no representan ese poder económico, político, ¿no? Que habría que resguardar. Entonces, me parece que no es algo ajeno al contexto mexicano. Creo que en la guerra contra el narco se puede ver muchos de esas dinámicas, eh, y que creo que hay que evidenciarlas, ¿no? E insisto, no creo que hacer estas preguntas y estos planteamientos sean insensibles para las personas que murieron, sean en el Ocean Gate, sea de la guerra contra el narco, simplemente el plantear por qué con estos personajes sí y con otros no. Maestra Carla Escoffi, de verdad yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, a ti Jesús, muchísimas gracias por la invitación y disculpa el escenario complicado en el que tuve la llamada, pero te lo agradezco mucho.